Lucas 13:1 nos dice que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí nuestro Señor Jesucristo está señalando el arrepentimiento que va a hacer una diferencia sobre el destino. La gente, las personas, tienen esa idea de que cuando algo malo le ocurre a una persona es porque está sufriendo la paga de ese mal. Que cuando alguien perece en un accidente es porque está siendo juzgado, la justicia lo alcanzó y entonces de esa manera muere. Se tiene esa idea de que la muerte por violencia es una consecuencia de el pecado, es una consecuencia de un juicio y es una sentencia, es una condena. Y esto lleva a hacer una separación natural del hombre, donde soy yo o es una persona la que está pensando esto y la otra persona o las demás que están sufriendo una consecuencia, que están sufriendo una penalidad, donde el que está viendo es el que va a juzgar y él dice, si está padeciendo esto es por su pecado, si está padeciendo esto es a causa de la justicia lo alcanzó. Si está sufriendo tal enfermedad es por su pecado. Si está pasando tal pobreza o tal crisis, tal problema, tal prueba, es por su pecado. Su pecado lo alcanzó, ha sido juzgado y ha sido determinado la culpabilidad y ahí está sufriendo las consecuencias. Pero el que está viendo, el que está juzgando, se excluye, se separa y dice, yo estoy bien, yo no tengo pecado. Si a mí no me está afectando, si a mí no me está causando ningún mal, ninguna aflicción, es porque yo no tengo pecado. El que está sufriendo, el que está padeciendo, tiene pecado, pero yo no. Ahí está ejerciendo una autojustificación, se está justificando a sí mismo, se está santificando a sí mismo, formando esa separación, donde están los malos que están recibiendo un castigo y yo que soy bueno, que estoy bien y no estoy recibiendo ningún castigo. O en su defecto, si yo estoy padeciendo algo en mal, entonces declaro una injusticia, estoy siendo tratado injustamente, estoy siendo castigado injustamente. Porque yo mismo me declaro libre de pecado. Yo me declaro como que no tengo por qué sufrir porque yo soy bueno. Porque yo no merezco tal condena, tal sufrimiento, tal padecimiento. Y apelo a la injusticia. Estoy siendo castigado injustamente. Estoy sufriendo y estoy padeciendo esto injustamente. Entonces ahí vemos una separación. Vemos donde soy yo el que está observando y son los demás los que están padeciendo. A Jesús vinieron algunos y le contaban lo que había sucedido con algunos galileos. Estos galileos
habían llevado su sacrificio al templo, como era la costumbre, pero Pilato tuvo alguna notificación o algo pasó ahí que mandó a masacrar a esa gente que estaba ofreciendo su sacrificio y entonces murieron ahí esos galileos junto con su sacrificio. Por eso dicen que la sangre se mezcló, la sangre del sacrificio y la sangre de estos galileos. Entonces estos que le estaban contando a Jesús le atribuían que estos galileos estaban ofreciendo sacrificio, pero eran pecadores, que no les alcanzó el perdón. Por eso es que Jesús les responde: ¿pensáis que estos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Pensáis que estos merecían mayor castigo, mayor pena que los demás? Ahí lo primero que Jesús está diciendo es que las personas, los hombres, la humanidad no tiene derecho a juzgar, no puede juzgar y no puede condenar. No puede hacerlo porque todos estamos en el mismo camino, en el mismo vagón, se dice, o en el mismo transporte. Todos vamos en un mismo camino. Desde que el hombre pecó en esa desobediencia, vino su declive y entonces todo el camino del hombre es hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la condenación y el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y entonces no hay justo ni aún uno. Por eso es que nadie se puede excusar, nadie se puede excluir, porque todos vamos a ese mismo destino, todos llevamos ese mismo sentido. Si así nos sintamos santos, así nos sintamos especiales, así nos sintamos mejores que los otros y señalemos a otra persona de ser de lo peor, nosotros en lo que nosotros consideramos una mejoría o ser mejores o ser más santos o ser buenos, llevamos ese mismo destino. El que nosotros nos sintamos o el que nosotros nos separemos no implica en que dejemos de llevar el mismo sentido. Todos pereceréis, dice nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo destino. Sea por muerte natural, sea por violencia, sea por enfermedad, todos llevamos ese mismo destino y el polvo vuelve al polvo de donde fue creado, donde fue formado. Y nos dice en Eclesiastés que el destino del hombre es el mismo. Así sea un rico, así sea un pobre, así sea un grande, un poderoso, así sea alguien que no tiene poder, todos llevamos ese mismo destino y llevamos ese mismo fin. El que nosotros nos sintamos diferentes no nos saca de ese destino, porque es una senda, porque es una dirección, es un sentido en el que se lleva la humanidad. Toda la humanidad, grandes, pequeños, hombres, mujeres, llevamos ese mismo destino. No hay una persona, no hay un humano que pueda decir: yo no voy a morir, o yo no voy nunca a enfermarme, yo nunca voy a padecer, sino que todos llevamos ese mismo destino, ese mismo destino natural. Pero hay un destino que es espiritual, lo que sucede después de la muerte, después de que el cuerpo se separa del alma y entonces el alma llega a un lugar de tormento eterno, lo que es el lago de fuego, lo que es el infierno. Eso es lo que depara al hombre, lo que le espera al hombre.
Si no se cree en el infierno, si no se cree en el alma, es lo mismo, porque todos los hombres vamos a morir y vamos a volver al polvo de donde fuimos tomados. Entonces, eso comprueba que llevamos el mismo destino. Entonces nadie puede decir yo llevo un destino diferente por ser mejor, por ser bueno. Yo, como soy mejor que mi vecino, como soy mejor que fulano, que sutano, entonces yo llevo un destino diferente. No se puede decir eso porque todos llevamos ese mismo destino. Por eso es que Jesús dice, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis, todos van a perecer. Es necesario un cambio de destino. Y el cambio de destino entonces sí nos hará diferentes, formará esa separación. Mientras todos llevemos el mismo destino, tenemos las mismas características, sufrimos las mismas circunstancias, tenemos el mismo fin. Pero al cambiar el destino, entonces las circunstancias, las características, los sucesos son diferentes. El cambio de destino es lo que va a manifestar una salvación. O sea, llegar a algo diferente. ¿Cómo se puede llegar a algo diferente? Arrepintiéndose. Una de las frases que se le atribuye a Einstein es que no se puede llegar a un resultado diferente si siempre se hacen las cosas de la misma forma, si siempre se siguen los mismos pasos, los mismos procesos, no se va a llegar a un resultado diferente. Para llegar a ese resultado diferente hay que hacer las cosas de forma diferente. Y esto es lo que Jesucristo está diciendo, está planteando, le está informando al hombre. Las personas se acercaron a Jesús y le informaron de lo que había sucedido con ciertos galileos y su final trágico y su destino, y ellos le atribuían a su pecado. Pero Jesús está dando una información más trascendente, más relevante, y dice, todos llevan el mismo destino. A todos les va a acontecer el mismo resultado. Para que cambie ese resultado hay que cambiar la forma de vivir, la forma de andar, la forma de pensar, la forma de visualizar. Es Jesucristo el que está dando esta información trascendente e importante. Si no os arrepentís. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar el destino. Y esto es cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas. ¿Y cuál es este arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con el origen del pecado en el hombre. El origen del pecado en el hombre es en aquel lugar, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, en el paraíso, donde Dios formó al hombre, lo estableció y le dio todas las cosas que podía disponer. Le dijo de lo que podía tomar y también le dijo de lo que no podía tomar, no podía disponer de eso. Pero el hombre tomó de lo que Dios no le había dado. Tomó lo que Dios le había dicho que no tomara. Ese es el origen del pecado. Dios le dio al hombre lo que podía tomar, pero le dijo lo que no debía tomar. Y el hombre, al tomar aquello que no le había sido dado, entonces cayó en la desobediencia, y de ahí la consecuencia del pecado, de ahí ese destino. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Esa operación del hombre es lo que se tiene que cambiar. Cuando uno se justifica a sí mismo, está tomando una justificación que no le ha sido dada.
Cuando uno se declara santo a sí mismo, está tomando una santidad que no le ha sido dada. La está tomando por él mismo y él mismo se está declarando santo, él se está declarando bueno, se está declarando perfecto, sin pecado, sin malicia, sin mal. Pero es él el que la está tomando y la está declarando. Pero Dios no se la dio. Juan el Bautista declaró, no puede el hombre recibir nada que no le sea dado del cielo. Él está diciendo, el hombre no puede tomar nada, no puede apropiarse de nada si no le fuese dado del cielo, si no le fuese dado de Dios. El hombre solamente puede tomar lo que se le da a él. Entonces sí, puede disponerlo, puede tomarlo, hacer lo propio, usarlo. Porque el origen del pecado es que el hombre toma lo que no le ha sido dado. Cuando viene el arrepentimiento en el hombre, es porque el hombre está dispuesto a dejar lo que no le ha sido dado y comenzar a tomar lo que sí le ha sido dado. Lo que Dios mandó, lo que Dios dispuso, lo que Dios envió para ser tomado, para ser creído por el hombre, para ser utilizado, para ser amado, abrazado por el hombre. Pero es lo que Dios ha enviado. Y este es el principio del arrepentimiento. No se puede tomar nada de lo que Dios no ha dado, solamente tomar aquello que Dios sí ha mandado y tomarlo. En este caso es Jesucristo el que enseña lo que se debe de tomar, porque Él mismo es enviado por el Padre. Él es el enviado del cielo, porque nadie bajó del cielo sino aquel que subió al cielo. Es Jesucristo, el don de Dios, el que Dios envió. Un don es un regalo, algo que Dios da y ese regalo es para ser tomado. Entonces, Jesucristo fue enviado como un regalo, como un don. Y el hombre debe de recibirlo, no despreciarlo, porque ese es el error, ese es el pecado original. Despreciar lo que Dios dio y tomar lo que Dios no ha dado. Entonces el arrepentimiento comienza de esta forma, en creer en Jesucristo, en creer en el que Él es enviado de Dios para salvarnos, para mostrarnos las cosas diferentes. Porque una vez tomándolo, creyendo en Él, porque esa es la forma de tomar a Jesucristo, es creer en Él, creer en sus palabras, en su enseñanza, y una vez creyendo en Él, hacer lo que Él está enseñando, lo que Él está diciendo, por lo que Él fue mandado a esta tierra, por la palabra que Él está predicando en el Evangelio, porque Él es el verbo de Dios. Y al tomar a Jesucristo estamos tomando su palabra para ser guiados. Y de esta forma es que se cambia ese destino. De esta forma es que se evita esa destrucción. Y ese arrepentimiento lleva a otro destino, que es el destino de la resurrección mostrada en Jesucristo. Es el destino de la vida eterna. Es el destino donde no hay aflicción, donde no hay condenación, donde no hay juicio, donde no hay pesar. En ese destino es Jesucristo el que justifica. No es el hombre el que se justifica a sí mismo, sino que es Jesucristo el que justifica. Y es Jesucristo el que santifica, porque Él es el que va a separar. Entonces, si nos damos cuenta, en el primer caso en el que el hombre va a esa destrucción, es el hombre el que toma por sí mismo, se declara santo, se declara justo, se declara separado, se declara mejor
bueno, pero lo lleva a ese mismo destino que aquel que es pecador, que aquel que a sus ojos está siendo condenado, justamente. Pero en el segundo caso, que es el caso del arrepentimiento, no es el hombre el que se declara santo, sino que es Dios, a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, el que va a dar la justicia, va a dar la justificación, va a dar la santidad. Y entonces no es el hombre el que se declara bueno, sino es Dios, es Jesucristo el que va a declarar bueno a esa persona por la intervención del Espíritu Santo. El hombre, al recibir a Jesucristo, recibe toda esa intervención del Espíritu Santo y recibe ese abrigo del Padre. Y entonces está recibiendo toda esa salvación, todo ese cambio que le va a dar un destino diferente. Este es el arrepentimiento. Pero si el hombre no deja de tomar lo que no le corresponde, si el hombre no deja de autojustificarse, de autosantificarse, de declararse a sí mismo como bueno, como el mejor, su destino no va a cambiar. Es hasta que Dios va a declarar a este hombre bueno. Es Dios el que nos declara como santos. Es Dios el que nos declara como sus hijos, como sus escogidos. Es Dios el que nos llama. Es el Padre de la gloria, el que abre las puertas del cielo y podemos entrar y ser recibidos en esa familia espiritual, cambiando el destino del infierno a el destino celestial, de la gloria de Dios. Pero esto tiene ese origen del arrepentimiento. Es necesario arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay cambio de destino. Solamente el arrepentimiento va a cambiar el destino, la finalidad o el fin del hombre. Por eso Jesucristo es recurrente. Si no os arrepentís, igual pereceréis. Si no dejáis de tomar lo que no les corresponde, si no dejáis de hacer lo malo, igual pereceréis. Es hasta que toman lo bueno. Es hasta que se toma la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se vive en esa palabra de Dios. Se vive en Jesucristo y se sigue a Jesucristo. Y Él nos va a dar ese cambio de destino. Este es el arrepentimiento. Si no lo crees, no pasa nada. El destino ya está establecido, la finalidad del hombre ya está establecida. Pero el creer sí va a hacer una diferencia. Y esa diferencia va a ser importante al fin de todas las cosas. Porque todos vamos a morir y a volver al polvo de la tierra. Eso es inevitable. Eso nadie lo puede evitar, eso nadie lo puede eludir. Pero lo que sucede después de esa muerte es lo importante. Y eso hasta ahora nos es un tanto desconocido. Se creen tantas cosas sobre lo que sucede después de la muerte, pero ese final ya está establecido. Todos lo vamos a pasar. Lo que se puede cambiar es ese destino. Porque Jesucristo nos viene a dar certeza de lo que sucede. Él nos da esa certeza en su resurrección. Al Él resucitar, Él asciende al cielo y tiene un cuerpo perfecto y exento de violencia, de maldad. Si creemos en Jesucristo, creemos en su mensaje y creemos
en su destino, en su misma experiencia. Y Él ascendió al cielo, fue resucitado y ascendió al cielo. Y ese es su mensaje, y eso es lo que nos fue dado del cielo. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo. Y entonces nos da certeza de que lo que nos espera al creer en Jesucristo, ese cambio de destino, es recibir a Jesucristo, porque Él es el don de Dios que nos ha sido dado para cambiar nuestra ruta, nuestro andar, nuestro destino, la dirección, ser cambiada y llegar a la gloria del Padre. Como he dicho, si no se cree, no hay problema. El destino ya está establecido y cada quien vivirá las consecuencias de creer o de no creer. Pero si creemos, tenemos esa certeza, tenemos la fe, la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo que Jesucristo está exponiendo aquí. Si no os arrepentís, entonces el destino es trágico. Pero el arrepentimiento da ese cambio de una tragedia a una bendición, a un gozo, a una salvación. Dios te bendiga.